Hola, soy Celia. Hola, soy Victoria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo conocía mi mente, un podcast de psicología en la vida cotidiana. Hoy venimos a inaugurar una nueva sección dentro de nuestro podcast llamada ¿Para qué sirve esta emoción?, en la que hablamos de cada emoción de forma individual, de tal forma que vamos a ir aprendiendo acerca de su origen, su utilidad, qué función tiene, cómo influye en nuestra manera de relacionarnos con los demás y qué papel tan importante tiene dentro de nuestro bienestar, incluso aquellas que a priori pueden parecer más desagradables. Ujú. Ejemplo, el miedo, por la que empezamos hoy. Y es que ¿alguna vez has dejado de hacer algo por miedo y luego te has arrepentido? Yo muchísimas Sí. veces. Y si el problema no es el miedo en sí, sino cómo nos relacionamos con él. Vale, Hemos aprendido un poco a que el miedo es el enemigo, hay que evitarlo, hay que evitar las cosas que nos dan miedo. Y resulta que es una emoción súper importante. es verdad que la tenemos muy connotada negativamente, Ujú, cuando es una de las emociones más básicas e universales que ujú, existen. Todas las personas, todos los seres vivos, no solamente los humanos, sino también los animales, experimentan el miedo ujú. y nos sirve como mecanismo primitivo para evitar que podamos estar en peligro en determinadas situaciones. Claro, partimos de la base de que ninguna emoción es positiva o negativa de por sí, sino que hay algunas más agradables que otras, desde Ujú. luego. Pero como Sin duda, dices, el miedo es verdad que no es lo más agradable del mundo. hombre, pues no. Pero necesaria. Universal, necesaria, adaptativa. Al final es una reacción, ¿no? Ante una amenaza, que no tiene por qué ser real, sino una percepción de Claro, amenaza. eso es. No tiene por qué ser realmente que me vaya a venir a comer un animal o que mi vida realmente pueda estar en peligro, sino Ujú, cuando percibo que determinada situación puede ser como un poco más ansiógena, que me puede causar algún tipo de rechazo, de ujú. problema, se activa esa respuesta del miedo. El sistema de supervivencia se activa, como dices, Eso y es. menos mal. Lo que Ujú. pasa es que hay veces que, bueno, pues que, como decíamos, la amenaza no es real, pero se ve así. Ejemplos cotidianos, hablar en público. Pues se puede activar, ¿no? La amenaza social, de Sí. rechazo, de a veces enfrentarte a algo nuevo. Ujú. También el decir no, se me ocurre. Ujú, Mucha gente tiene miedo a decir no precisamente por el hecho de que tengo miedo a ser rechazado, a que se deje de contar conmigo. ujú, a ser excluido. Ujú. El cambio de vivienda, de trabajo, De de ciudad, pareja, de cualquier cosa así, los cambios suelen generar también que se active esa amenaza percibida por miedo a la por la incertidumbre, a incertidumbre. lo que no conocemos, a lo que está por llegar. Correcto. Es importante recalcar que esto es automático, o sea, no se elige, no elijo yo tener miedo al cambio o miedo a exponerme, sino que muchas veces, bueno, es una respuesta automática de nuestro cerebro que Ujú, actúa de esta manera con una supuesta intención de protegernos que a veces no es tan sí. práctica. Ujú. Bueno, significa que nuestro sistema nervioso simpático está Funciona. funcionando genial. Ujú. Que al final es como una alarma de incendios, puede saltar porque de verdad haya un incendio y haya que salir de ahí. Sí, O puede ser que una tostada quemada haya generado tanto humo que de repente salte, ¿no? Entonces, bueno, distinguir entre una amenaza real y una que solo el miedo cree peligrosa, pues va a ser fundamental. totalmente. Y claro, aquí yo también me planteo qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo Ujú. cuando empezamos a sentir miedo. O sea, ¿qué está pasando? Porque muchas veces no es solamente la sensación de miedo, sino que esta sensación de miedo va unida a muchas señales físicas. Se acompaña, claro. Claro, se activa lo que se llama el sistema nervioso simpático, que es una parte de nuestro cuerpo, ¿no?, que se encarga de preparar el cuerpo para Ujú. la acción. Acelera el ritmo cardíaco, la tensión muscular, el pensamiento como Rígido, más centrado en lo que se tiene que centrar en ese momento. A lo mejor lo otro ya da igual. claro, Tienes que sobrevivir, ¿no? efectivamente, A hacemos veces un como poco entre comillas. es que no es real, Ujú, porque no están sobreviviendo de nada, claro. pero tenemos como Ujú, todos nuestros recursos cerebrales centrados en claro. sobrevivir a esa situación. Entonces hacemos un poco lo que llamamos en psicología
esa visión de túnel. Ujú. Solamente vemos lo que está delante, el problema. Y nos cuesta mucho razonar en ese momento, porque el cerebro no está preparado ahí No, para eso. Está ahí preparado está para para sobrevivir, saltar a la escapar, acción. huir, lo que sea, pero sobrevivir y no reflexionar. Eso es. Sí que es verdad que habrá que diferenciar que la emoción es distinta a la conducta. Yo puedo sentir mucho miedo, pero necesito escoger si me fío o no, si actúo o no, de acuerdo a lo Efectivamente. que ese miedo me está diciendo. Pero sí que es muy importante eso, que quede claro que no es que estemos pensando mal, es que es nuestro sistema de alerta el que se está activando en esa determinada Ujú. situación. Es que es muy útil, tiene unas funciones determinadas el miedo. Efectivamente. Pasamos a ello. Ujú. Primera función, un poco la de protección, la de supervivencia, La básica, ¿no? la más importante quizás, ¿no? Nos mantiene Si, con vida. si no existiese el miedo, nuestra especie probablemente no hubiese sobrevivido, no estaríamos aquí grabando el podcast, Ujú. eh, cualquier animal se hubiese comido al ser humano y fin si no hubiese escapado Claro. o respondido. Al final, en resumen, el miedo nos hace mucho más prudentes y nos ayuda a marcar Ujú, determinados límites. Por ejemplo, hace que yo cuando voy a cruzar un paso de cebra mire a ver si vienen coches o no ujú, vienen. Si no tuviera miedo, me expondría directamente claro. y podría Ujú. arriesgarme a que me pasara algo malo. Ujú. Te protege de que si ves por la calle a alguien agresivo, pues intentes no ir por el mismo sitio, ¿no? Ujú. Y escapes de eso. Te hace evitar ciertas situaciones que pueden ser peligrosas. Claro, es ese ojo avizor que cuida de ti. Ujú. Vale, este por un lado. La siguiente función es la de activación. Claro, Nos ya lo he prepara. ido mencionando un poco, pero si nos protege, tenemos que hacer nosotros algo como para protegernos, ¿no? Ya sea huir, ya sea luchar y a veces como congelarnos y pasar un poco desapercibidos. Ujú. Nos pone en marcha al final para Ujú, asegurar nuestra supervivencia. Entonces, cualquiera de esas cosas efectivamente funciona. Muchas veces claro. el miedo no es pasividad, es pura supervivencia. Ujú, prepara el cuerpo para actuar. Ujú. La Eso es. última función sería la de información. Nos da mucha información, ¿no? Sobre nosotros mismos, quizás los valores que tenemos, los límites que queremos poner, lo que nos resulta importante. Ujú. Precisamente es justo lo que tú dices, ¿no? Si me importa, o sea, si tengo miedo, por ejemplo, a tener una conversación, es que me importa lo que tú Ujú, vayas a pensar de mí, claro. me importa cómo vaya a afectar estas consecuencias de mudarme de Ujú. ciudad. Solamente Me nos importa afecta, perder a alguien, claro, ujú, porque es efectivamente, una persona importante en mi vida. pero porque Ujú, sentimos miedo de lo que para nosotros es importante. ujú, Y el miedo no es negativo, pero no tenemos que dejar que nos paralice en exceso. ujú. Ujú. ¿Vale? Vale, hay un caso muy curioso que tenemos que meter sí o sí aquí. ¿Lo empiezas a contar tú o yo? Venga, ¿empiezo yo? Ok. Venga. Ahí imaginaos, ¿no? El caso de una mujer que va caminando una noche por un parque y entonces se encuentra un hombre que le hace una señal con los dedos indicándole que se acerque hacia ella, hacia él, perdón. Entonces ella se acerca y él le saca un cuchillo y la amenaza con matarla. A lo que ella simplemente le responde que si lo hace vendrá su ángel de la guarda y sin sentir ni un atisbo de miedo, él se sorprende muchísimo y se va. Se extraña y se larga del lugar. Esto Tiene es un... suerte esa mujer. Es un caso real. Hace unos años pasa esto con una mujer que tiene las iniciales de SM. Un caso que es muy estudiado por neurólogos, psicólogos, psiquiatras. psiquiatras, Ujú. porque es un caso de una mujer que pierde por una enfermedad neurodegenerativa la amígdala, una parte importante para, en general, las emociones, en este caso el miedo, y al perderlo es una mujer sin miedo, que en ese momento digo, tiene suerte, pero vemos aquí las funciones del miedo. El miedo ahí no le está protegiendo, no le activa para escapar y no le hace reflexionar que quizá la mejor opción no es acercarte a un desconocido en medio de un parque en mitad de la noche, ¿no? Efectivamente, pero es que incluso se hicieron como experimentos más fuertes con ella, le expusieron a arañas, a serpientes, a Ujú. maratones de películas de terror, a casas encantadas y efectivamente Nada. ella no mostró nada de miedo. Es Ujú. decir,
El miedo ahí tenía que protegerle porque efectivamente una araña, una serpiente, cualquier cosa que pueda poner en riesgo tu vida te va a afectar Ujú. y ahí el miedo no estaba cumpliendo su función porque directamente No, no existía. claro. Al resto de los seres humanos, que nuestra amígdala está impecable, necesitamos diferenciar entre el miedo funcional y el miedo que bloquea o que se vuelve inútil y no ayuda. Hay determinados momentos en los que eso pasa. Por eso es importante entender cuándo ese miedo, como hablamos, deja de ayudar. Hay algunas Ujú. señales de alerta, ¿no? Claro. Si no lo escucho en absoluto, parecido a lo de esta mujer, Preocúpate. preocúpate. No Mm. te está protegiendo y probablemente te ponga en peligro en alguna situación. En contraposición, el miedo desproporcionado, o sea, cuando empiezo a sentir miedo de cualquier mínimo detalle, Ujú, eso no me va a ayudar porque al final el miedo cada vez se va a ir comiendo como más parcelas de mi vida ujú, y voy a acabar pues completamente metido dentro de mí. ujú. Eso siempre es una mala señal, el escuchar absolutamente todo lo que el miedo tiene que decirte Sí. y, como decíamos, actuar, tu conducta está en consecuencia a eso que en la vocecilla del miedo dice. El miedo anticipatorio, ahora que Ujú, dices lo de la vocecilla, ujú, importantísimo. Muchas veces sentimos mucho más miedo cuando estamos anticipando algo que puede ocurrir a cuando ocurre, porque nos ponemos en situaciones completamente imaginarias que acaban haciéndonos mucho daño. Entonces, ahí el miedo anticipatorio, salvo que sea desde una perspectiva útil, muchas ujú. veces no funciona. Hombre, si llega a limitar tu vida, clara señal de que el miedo Cla- no está siendo útil. Yo creo que esa es como justo la definición perfecta. Cuando el miedo limita tu vida, ahí no está Ujú. siendo útil. Claro, tiende a quitarte un montón de cosas. Cuanto más grande se va haciendo el miedo, menos espacio empiezas a tener tú. Precisamente es que el miedo lo que busca es que tengas control y hay cosas sobre las que no podemos tener control. Por ejemplo, si yo tengo miedo a montarme en un avión y entonces mi forma de paliar el miedo es como intentar controlar, escuchar cada sonido, cada movimiento, cada tal, Ujú, eso en realidad no está ayudando, lo qué que está agobio. haciendo es alimentar mi miedo. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es muy importante diferenciar entre ese miedo funcional y ese miedo que lo que acaba haciendo es bloquearme, como comentamos. Ujú. Entonces, ¿qué solemos hacer mal con el miedo? Un poco a coalición de todo esto que estamos hablando. Lo he mezclado un poco, ¿no? Sí, El escucharlo demasiado, el no em, escucharlo, como decíamos en los ejemplos anteriores, el no escucharlo, como decíamos en el caso de SM, que no hace falta tampoco tener la amígdala dañada. no Hay situaciones en necesitamos. las que no escuchamos el miedo. Ujú, claro. Cuando bebemos demasiado alcohol, por ejemplo, o estábamos bajo las sustancias de bajo los efectos de algunas sustancias, ese miedo no aparece por ningún lado. Con la adrenalina del momento, cuando Ujú, estamos viviendo en situaciones muy emocionantes, nos atrevemos, nos encorajenamos ujú, y nos atrevemos a hacer determinadas cosas que quizás si las pensáramos en frío no actuaríamos de esta manera. bueno. Ujú. Otra cosa que quizá hacemos mal con el miedo es juzgarlo demasiado o juzgarnos a nosotros mismos por sentirlo. Sí, Hemos dicho que es natural, que es espontáneo, es automático, no elegimos cuándo hacerlo. Y aún así, cuando lo estamos sintiendo, pensamos que somos débiles o que hay algo malo en nosotros por sentirlo, ¿no? no estamos preparados como para gestionar alguna situación y por eso estamos sintiendo ese miedo Ujú, cuando no hay nada más humano y más normal que sentir miedo. claro. Ujú. Vale, Y bien. el miedo no necesita desaparecer para que sigamos para adelante. No, para Depende de nada. nosotros más que del miedo. Se trata de aprender a relacionarse con el miedo de tal forma que me prevenga pero no me limite. Ujú, qué Vale, guay. un ejercicio que puedan hacer. Algo así que pueda ayudarles como para identificar el miedo y para hacer que lo Ujú, usen de una forma útil, como estamos comentando. vale. Como unas preguntas que te puedas hacer. Ujú, Vale. Quizá en ese momento te puedes parar a hablar con el miedo, a preguntarle de qué te intenta proteger concretamente. ujú. Em, Hay veces que lo que nos da miedo no es lo del principio, sino la amenaza de después, ¿no? En Eso el es. caso, por ejemplo, de hablar en público, a lo mejor lo que me da miedo no es hablar en público en sí, sino lo que
estoy imaginando que puede ser un escenario posible luego. La consecuencia. Claro. También es súper importante entender y que nos paremos a reflexionar dónde aprendimos ese miedo. Muchos de los comportamientos que yo puedo tener ahora los puedo haber aprendido en otros momentos de mi vida en los que las consecuencias de tener esos comportamientos fueron muy negativas y entonces se activa ese miedo, como hablábamos antes, entre las funciones como mecanismo de protección para evitar sufrir. Mini ejercicio Concreto. podemos hacer ahora mismo. Párate, piensa en algo que estás evitando, porque ponle nombre a ese miedo, un nombre concreto. Completa la frase de si mi miedo aparece es porque intenta qué cosa. Y luego añade, aunque sienta miedo hoy, puedo hacer, y ponte un mini pequeño reto con el que puedas ir superando. Creo que es algo que puede ayudarnos mucho. Me parece una forma muy concreta de dar esos pasos hacia adelante para cada vez relacionarnos con el miedo de una forma mucho más sana. Es verdad que creo que es importantísimo tener claro eso, normalizar el miedo. El miedo es una emoción común, normal, como llevamos diciendo, básica, que todos sentimos y viene para prevenirnos, para alertarnos. La diferencia es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escucharlo o vas a obedecerlo sin cuestionártelo? Me ha flipado esa frase. O sea, volved a escuchar ese trocito si hace falta. O sea, ¿vas a escuchar el miedo o vas a obedecer sin Sin cuestionar? cuestionar. O sea, nada más que añadir. Me encanta esa pregunta final. Pues me lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado este primer episodio acerca de las emociones. Se me ocurre, contadnos sobre qué emoción nos gustaría que hablásemos. Vale. Hemos elegido nosotras el miedo, pero ¿cuál os gustaría que fuese la siguiente? Y ya sabéis, si este episodio te ha resonado, conoces a alguien que el miedo le paralice o que necesite saber un poquito más, mándaselo y nos vemos en 2 semanitas con un nuevo episodio. Gracias por escucharnos.